Hola, ¿qué tal? Si has llegado hasta aquí debe ser porque tienes un montón de preguntas sobre el Oppo Reno 8. Fíjate este efecto que me tiene enamorado, el efecto Oppo Glow, que es uno de los que vas a encontrar aquí en la Oppo Reno 8 series, concretamente en el Reno 8 5G. Y aquí lo tienes, y aquí voy a intentar responder a todas las preguntas que se me han ocurrido sobre el Oppo Reno 8 5G. Y si lo que tú buscabas no está en el vídeo, ponlo en los comentarios, que si no yo seguro que otro usuario te la va a responder. ¡Empezamos! Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Endrino. Si eres suscriptor, gracias por volver. Y si no, ¿a qué esperas? Y dale a la campanilla, que así no te vas a perder ninguno de los nuevos vídeos. Bueno, pues vamos a empezar hablando del diseño, porque a mí es un diseño que me ha gustado, me ha sorprendido mucho, me encanta cómo es por detrás este efecto así como esmerilado, irisado, que se llama Oppo Glow. Por aquí detrás es de cristal y es un cristal con varias capas, y en cada capa de estas le han hecho un tratamiento distinto para que pueda tener este reflejo. Además es un diseño que ellos llaman unibody, que es porque integra el módulo de cámaras, ¿vale? Lo tenéis aquí, en este caso es con dos agujerotes de cámara y uno un poquito más pequeño arriba y debajo aquí un flash en forma de círculo. Pero bueno, ellos le llaman unibody, pero creo que para mí unibody realmente no es esto. Para mí unibody es que la parte trasera y los marcos laterales formen todo uno. En este caso no, en este caso la parte trasera es una cosa y los laterales, el marco de aquí fuera de aluminio es otra cosa, y por lo tanto para mí unibody no sería esto. ¿Vale que integra el módulo de cámaras en la parte trasera? Vale, eso sí, en el panel trasero, pero no sería exactamente eso. Por delante me gusta mucho el negro de la pantalla, luego hablaremos de la pantalla de ese color negro tan profundo AMOLED, pero tengo que decir que, aparte de que está muy bien que, como en la mayoría de los Oppos, casi todos los Oppos tienen la cámara frontal en la parte de arriba a la izquierda, creo que lo que es los márgenes se podía haber aprovechado un poco más, especialmente en la parte de abajo, donde creo que el margen inferior es demasiado ancho, ¿no? Ocupa demasiado, y entonces nos quedamos sin pantalla en este medio centímetro, casi medio centímetro que tenemos por aquí debajo. Por todo el resto, me parece un teléfono de un diseño excelente, muy elegante, pesa 170 y pico gramos, no llega a 200, o sea que también está muy bien. Y en cuanto a especificaciones básicas, decirte que tiene 256 GB de capacidad, que tiene 8 GB de memoria RAM ampliables virtualmente hasta 13, que tiene el procesador MediaTek Dimensity 1300, que es uno de los buenos de MediaTek, y que evidentemente es 5G, es Dual SIM, tiene Bluetooth 5.3, pero no tiene mini jack para auriculares y solo tiene un altavoz. Siguiente categoría, pasamos a la batería, porque aquí también tengo cosas que decir, y aquí han metido una innovación. Aquí han metido un sistema de cuidado de la salud de la batería que te garantiza hasta 1600 ciclos de carga, cuando lo normal, según dicen, es de 800. Es decir, ellos te prometen que puedes cargar la batería 1600 veces y que va a seguir con extraordinaria salud de batería, y que vas a tener la misma autonomía, y si no la misma, casi la misma autonomía que el día que lo compraste. A partir de 1600 ya aquí ya lo dejamos. Pero bueno, también te digo que tiene carga rápida Superbox de 80 vatios, que en 35 minutos tienes el teléfono cargado al 100%, que en 11 minutos lo tienes al 50%, la batería es de 4500 mAh, y la duración de la batería, eso es muy importante y muy interesante, es que, mira, por ejemplo, yo lo saqué del cargador ayer a las 8 de la mañana y todavía me queda un 30%, es decir, que te dura 2 días completos, y eso significa que tiene una gestión de la batería extraordinaria. Siguiente categoría, pantalla. Vamos a ver qué tal la pantalla. Pues la pantalla, te tengo que decir que me parece una pantalla muy buena, A ver, es Full HD Plus, no pasa de Full HD, pero oye, Full HD ya es mucho y está muy bien, teniendo en cuenta que es una pantalla AMOLED de 6,4 pulgadas con una tasa de refresco de 90 Hz y con una tasa de refresco táctil, cuidado, de 180 Hz, que cuando estás en modo juego, cuando estás jugando a según
a determinados juegos se te puede subir la sensibilidad táctil y lo rápido que reacciona a tus movimientos con los toques y los dedos y los desplazamientos de hasta 1000 hercios. Mucho me parece, ¿eh? Pero bueno, también te digo que para jugar no vas a tener absolutamente ningún problema. Tira muy bien con cualquier juego el Oppo Reno 8 5G, porque además es que tiene un sistema de refrigeración por cámara de vapor y con una lámina de grafito que disipa el calor más de lo normal, más que con un teléfono convencional, que también va a ir muy bien para que no se sobrecaliente. Y además te digo que el procesador es MediaTek, que no es Snapdragon, que son los que tienen la fama de calentarse mucho. Bueno, pues en este caso tampoco vas a tener ese problema. Y en cuanto al brillo, te da 800 nits, que no está nada mal, no tendrás ningún problema para verlo bajo la luz del sol, así que muy recomendable en cuanto a pantalla. Vamos a pasar a las cámaras, porque las cámaras tienen unos puntos muy fuertes y unos puntos muy destacables que hay que mencionar. En primer lugar, decirte que el sensor principal es el sensor que tienen sus hermanos mayores, el Sony 766, y el Sony 766 está en la serie Find X5 y en el X5 Pro también, que te va a dar unas fotos excelentes. La otra cámara es un sensor Sony también de 8 megapíxeles que te va a dar un ángulo de visión de 112 grados, que no es mucho, no es súper, pero que ya está bien. Luego tiene aquel macro que ponen ahí decorativamente de 2 megapíxeles para ponerle un agujerito más al módulo de cámaras. Y luego en la parte frontal, cuidado, porque aquí también tenemos una joyita. Tenemos el sensor Sony 709, que también es maravilloso, de 32 megapíxeles, que te va a hacer maravillosas fotos incluso en ausencia de luz, porque ese es uno de los puntos fuertes del Reno 8. Y del Reno 8 Pro ya no te digo, pronto tendremos el Reno 8 Pro. Las fotos con poca luz te las hace mucho más rápido. ¿Sabes aquello que tienes que esperarte? Cuidado, no muevas el teléfono y tal. Bueno, pues quizá en lugar de ser 4 segundos, pues te vas a tener que esperar 2 segundos a que le entre suficiente luz para poder darte muy buenas fotos. Y luego tiene un vídeo ultra nocturno que también está muy bien. Y cuidado, porque yo pensaba, digo, bueno, estas cámaras no tienen estabilización óptica. Digo, ahí me va a temblar un poquito, pero cuidado, porque tienen un modo de ultra estable que te vas a hacer un vídeo y aunque vayas andando por ahí, por donde quieras, puedes hacer vídeos con una estabilización que está muy lograda, que parece que vayas con un gimbal por la calle. Y esa es una de las cosas que más se agradecen cuando haces vídeos, que sean estables. Las fotos, como te digo, son excelentes, tanto con luz como sin luz, pero si en algo se queda corto, podríamos decir que es en el zoom, porque en el zoom a la hora de acercar, pues la verdad es que te ponen que llega hasta 20 aumentos, pero es que ya con 10 ya es que ya no llega, ya no tiene esa calidad que esperas, ya no tiene esa calidad que necesitas, como podrían tener algunos de sus antecesores. El Find X2 Pro, madre mía, qué zoom tenía. Recuperadlo, por favor, recuperadlo en alguno de vuestros modelos futuros, aunque sea en el Find X6 Pro. Poner un buen telescopio, leche, que eso a mí y a muchos más nos encanta. Quitar el macro, fuera el macro, no lo queremos para nada. Gracias. Y bueno, por cantar algunas de las virtudes que tiene muy buen HDR, tiene muy buen retrato, muy buen efecto retrato también, con un desenfoque de atrás del fondo delicioso, que me gusta mucho. También puedes hacer hiperlapse, que es una especie de timelapse, pero en movimiento, que también queda muy bien, que hace un efecto muy chulo. Y luego tienes cámara lenta, que te hace unas cámaras lentas a 960 frames por segundo. Eso es una cámara pero muy lenta. A ver, sí que tengo que decir una cosa, pero te hace un vídeo de 720p, no es ni Full HD, es HD normalito. Y claro, entonces la calidad no es la misma. ¿Por qué no, de una vez por todas, llegará el día que podremos hacer, que tendrán suficiente potencia los teléfonos como para poder hacer una cámara lenta, muy ultra lenta, en Full HD? Y es otra cosa que pido, aparte del teleobjetivo, Full HD en la cámara lenta. Vale, que sí, que tienes cámara lenta Full HD, 480 frames por segundo, que ya está muy bien, pero yo quiero 960. Me pones la miel en los labios y me la das, pero a medias, con una calidad de 720, que ya se queda un poco cortito para los días que corren. Pero bueno, en definitiva, aprobadas en cualquier caso las cámaras del Reno 8 5G. Y eso que no tiene Marisilicon, que Marisilicon lo tiene el 8 Pro, ya lo veremos otro día, el 8 Pro, que es ese chip que tiene de proceso neuronal de las imágenes, que te hace unas imágenes todavía más claras y más nítidas en ausencia de luz. Bueno, ya lo veremos. Pero en este caso, ni siquiera tiene el chip Marisilicon y ya lo estamos aprobando con notable alto. Así que muy bien por las cámaras del Reno 8 5G. Siguiente categoría, vamos a pasar al desbloqueo, porque el desbloqueo también me parece muy bueno,
muy rápido. No sé si lo puedes ver aquí, le das con el dedo y efectivamente se desbloquea. Bueno, cuando se despierta se desbloquea, es decir, levantar para activar y entonces ya se desbloquea. Levantar para activar, se desbloquea. Lewandowski para entrar. Y con el desbloqueo facial 3/4 de lo mismo. Me pongo la cara aquí delante y ya se me desbloquea. Me pongo la cara aquí delante, vamos a salir de Twitter y ya se desbloquea. Me pongo la cara aquí delante y se me desbloquea al instante. Así que aplaudamos con las orejas el desbloqueo del Reno 8 5G porque también funciona extraordinariamente. O sea que muy bien, en general muy bien. En general muy bien. Estaríamos dentro de la gama media pero ya tirando patada para arriba, ¿sabes? Y en cuanto al precio, ¿qué? ¿Qué tal el precio? Bueno, pues el precio, a ver, ya sabemos que Oppo tiene unos precios que están pues bastante relacionados con la calidad que ofrecen, ¿vale? Porque son materiales de muy buena calidad, metal, cristal, pantalla AMOLED, ¿vale? El precio es de 549 euros y te dan unos auriculares Oppo Enco Free 2 y te dan la funda de silicona también de regalo. O sea que bien mirado, si tú quieres un teléfono que esté ya flirteando con la gama alta, pues aquí tienes uno por 549 euros, auriculares y funda de regalo. Este ha sido el Oppo Reno 8 5G y además, mira cómo brilla. ¡Oh, qué bonito! Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!